Dios les bendiga. Hoy Dios nos está convocando para hablar a nuestro corazón y quiero animarte para que juntos oremos en este momento y le digamos al Señor: gracias por tu palabra, porque sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía, tu palabra produce fruto, tu palabra trae bendición. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender lo que hoy tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hemos empezado a compartir sobre una serie que es algo muy precioso acerca de la oración, la cual he llamado oraciones poderosas. Nuestras oraciones deben ser poderosas. Y cuando hablamos de poderosas, estamos recordando un texto en la palabra de Dios que dice que la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, es una oración que produce resultados maravillosos, que trae grandes victorias. Entonces necesitamos entender que para ser justos debemos recibir a Cristo como Señor y Salvador y vivir una vida de integridad en Él y para Él. Allí entonces nuestra oración ya tiene un fundamento, pero debemos recordar que más que una oración donde estamos gritando o donde estamos moviéndonos demasiado o tal vez manoteando, qué sé yo, es entender que una oración debe tener fundamentos. Claro, lo otro no estoy diciendo que esté mal, es la expresión del estilo, de la personalidad, del momento, y a veces todo lo hacemos así y está muy bien, pero debemos ir a la palabra y pensar en qué principios debemos fundamentarnos para que nuestra oración sea poderosa. Y hay una historia en la Biblia que nos habla de un hombre que en el contexto del Antiguo Testamento era permitido. Él tenía dos mujeres, que se llamaba Elcana y una mujer se llamaba Penina y la otra Ana. Pero dice la Biblia que él amaba más a Ana, sencillamente porque la veía de pronto más vulnerable, y en cierta manera lo era, ya que esta era estéril y no podía darle hijos. Penina le había dado hijos a él y entonces era su rival. Empezó una competencia tremenda y lo que hacía Penina era burlarse de Ana, era mofarse de ella, era menospreciarla, y eso trajo mucha tristeza a Ana porque se dio cuenta que no podía tener hijos, era estéril y que de repeso tenía una enemiga todos los días en su casa. Entonces ella, muy inquieta con esto, siempre que su esposo Elcana iba para ofrecer sacrificios delante del Señor, cada año iba a presentarse al sacerdote. En este caso fueron al sacerdote Elí, y en Primera de Samuel, capítulo 1, versos 11, está hablándonos que en ese momento ella hizo una oración, y fue una oración muy especial que nos muestra 4 principios que yo quiero compartirte, donde necesitamos movernos para poder tener una oración poderosa, una oración que produzca resultados. Dice allí la palabra del Señor: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, la aflicción que le causaba Penina porque se burlaba de ella, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Su oración era profunda, su oración era una oración bastante fuerte delante del Señor. Dice el contexto que ella oró largamente, y no sabemos si
pudo ser media hora, 1 hora, 2 horas, qué sé yo, una tarde, pero dice que oró largamente. Mientras ella oraba, el sacerdote Elí la observaba a cierta distancia, cómo ella movía sus labios, pero él no escuchaba nada y él pensó que estaba borracha. Ella después le explica, no, lo que pasa es que estaba derramando mi alma delante del Señor, estaba llorando, estaba buscándole con todo mi corazón. Y él dice, bueno, entonces que Dios conceda lo que tú le has pedido. Y la petición exactamente de ella está en el verso 11, cuando ella dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos. En la Nueva Versión Internacional, cuando dice Jehová de los ejércitos, lo traduce como Señor. El primer aspecto que debemos resaltar en este momento es que para tener una oración poderosa en este contexto, lo primero que Ana hizo fue reconocer el señorío de Dios en su vida. Es más, si tú notas allí en el mismo texto dice, yo soy tu sierva. Y allí estamos entendiendo, cuando decimos que Dios es nuestro Señor, estamos diciendo que nosotros somos sus siervos. Qué precioso es eso. También cuando conocemos al Señor como nuestro Señor, sencillamente estamos dispuestos a recibir la respuesta que Él quiera dar. Sí o no, o espere. Él es el Señor, Él es el que manda. También estamos dándonos cuenta de que no podemos exigirle a Dios nada, solo por gracia y misericordia. Entonces, ella reconoció el señorío de Dios en su vida y observamos en todo el contexto donde aparece entonces Jehová Dios o Jehová, que se refiere a Señor, es la Nueva Versión Internacional que lo traduce así. Y en el verso 15 dice, soy solo una mujer que ha venido, dice, a desahogarse delante del Señor. Es lo que le dijo a Elí. En el verso 19 dice, y después de adorar al Señor junto con su esposo. En el verso 20 dice, Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor se lo pedí. Samuel quiere decir escuchado por Dios. Y ese fue el nombre que ella le puso a su hijo porque Dios la escuchó. Ahora, en el verso 22 también dice, entonces le llevaré para dedicarlo al Señor y allí se quedará para siempre. Ella siempre estaba hablando de Jehová Dios como su Señor y ella lo pudo reconocer en su vida. Eso marcó el primer principio que te estoy compartiendo para que Dios se moviera en gracia y en misericordia hacia ella a concederle su petición. Primero, debemos entonces reconocer a Dios como nuestro Señor. Nos acercamos a Él no para exigirle, sino para reconocerle. Lo segundo que ella está mencionando, está diciendo, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva. Nota otra vez el énfasis de ella llamándose a sí misma sierva, reconociendo el señorío de Dios, pero allí haciendo un énfasis nuevo. Y ese énfasis nuevo es un énfasis sencillamente de humildad. Ella está esperando y diciéndole, Señor, si te dignares mirar mi aflicción, si te acordares, si no me olvidares. ¡Wow! ¡Qué humildad! Cuando nosotros nos acercamos entonces al Señor en humildad, Dios se mueve a favor nuestro. Y quiero compartirte algo de la palabra del Señor que está en Proverbios capítulo 15, verso 33. Dice lo siguiente: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. Y a la honra precede la humildad. ¿Qué quiere decir? Cuando vamos a ver la historia, es una narración
oración poderosa porque Dios honra a Ana, pero lo que precedió a ella recibir una respuesta de Dios sobrenatural, milagrosa, una oración poderosa que ella había hecho fue su humildad. Reconocer quién soy yo. Nuestra oración tiene que ser de humildad. Y te estoy animando en este momento para que podamos pensar en eso y podamos decirle, Señor, ayúdame a ser humilde. Dios le honra. Recuerda que ella era, ¿qué? Estéril. Y si vemos en la palabra, nos damos cuenta cómo en el capítulo 2, verso 21, está la palabra diciendo, y visitó Jehová a Ana, y no solo ella pudo tener a este varón que llamó Samuel, dice, sino que cuando el Señor la visitó, dice, ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Mientras Samuel crecía y crecía en el templo, porque había sido dedicado como nazareo a él, al Señor, entonces sus hermanos iban desarrollándose, iban creciendo. Vemos que esa actitud de humildad trajo honra a Ana. Y vemos entonces que ya Penina, mirando los hijos de Ana, pues no tenía nada que decir. Y aquí hay algo muy, muy hermoso, donde cuando yo llego delante del Señor y puedo decir, Señor, como dijo el salmista, mi pecado está siempre delante de mí. Cuando yo puedo decirle, Señor, sin tu gracia no puedo vivir. Cuando yo puedo exclamar y confieso, Señor, tú lo sabes todo, pero te necesito y sabes eso también. Cuando hay esa actitud de humildad, no de arrogancia, no de creerme mucho, sentirme sobrado o pensar que no necesito al Señor. No, cuando hay humildad, eso toca el corazón de Dios. Porque antes que llegue una respuesta, entonces debe haber humildad. Antes de recibir honra como una respuesta sobrenatural y milagrosa, viene entonces o debe estar la humildad. Lo tercero que estamos viendo, y Ana sigue orando al Señor, y luego dice, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Aquí hay un principio que enseñó Jesús también, y lo que estamos recordando según Marcos capítulo 11, 23 dice que si alguien tuviere fe y pudiere creer, dice, será hecho lo que dice y lo que diga será hecho. Si puede creer en lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Qué está enseñando Jesús allí? Está diciendo que, bueno, hay que tener fe al hablar, pero que debe haber una oración específica. Lo que diga. Ella no pidió un hijo, ella pidió un hijo varón. Ella no pidió, Señor, quiero quedar embarazada. No, ella pidió un hijo varón. Ella no dijo, Señor, pues si mire a ver usted qué va a hacer conmigo. No, ella pidió un hijo varón. Su oración fue específica. La Biblia nos enseña lo que dices, recibes. Y quiero que tú puedas pensar en eso, porque esto ha sido algo que hemos compartido, lo hemos vivido en muchos momentos. Cuando aprendemos a orar específicamente, Dios se mueve específicamente. Dios va a honrar tu fe en la forma que tú la expresas y en la forma que tú puedes detallarla delante de Él. Ella pidió un hijo varón y Dios le dio un hijo varón. Y recuerdo el caso de una hermana en una iglesia donde yo fui pastor. Ella estaba pidiéndole al Señor una casita. Ella decía así, Señor, aunque sea una casita como un ranchito, Señor, no importa si el piso es de tierra, no importa si las tejas son de zinc, Señor, pero que yo tenga donde vivir con mi familia. Y sabes, Dios respondió esa oración. Así fue, su fe alcanzó para eso. Eso fue lo que ella habló específicamente. Eso fue lo que vi yo que ella había recibido. Yo estuve en su casa, era un piso de tierra, eran tejas de zinc, mohosas por cierto,
y algo dañadas, y más bien era como un tipo de rancho. ¿Cómo necesitamos aprender a orar bien? Yo dije en ese momento, si esta hermana le hubiera pedido una casa al Señor, con cerámica, con buena luz y ventilación, con buena seguridad y todo lo necesario, sin duda Dios se lo hubiera dado. Uno pudiera pensar, pero entonces Dios, ¿por qué le quiso dar eso como tan feo? Le dije, no, pero ese era su nivel de fe, eso fue lo que ella pidió. Pero en lo general sí debemos decir, todo lo que tú y yo pidamos, vamos a ser específicos, vamos a ser detallistas. Aún podemos orar sobre fotos, podemos orar sobre cosas que queremos, y allí Dios se va a glorificar, porque eso da exactitud a lo que tú estás pidiendo. El Señor en alguna ocasión pudo decir, ¿y qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? Entonces es allí donde debemos decir con claridad lo que queremos. Un cuarto principio para recibir una oración poderosa, según Ana, es algo que debemos aprender mucho a hacerlo. Ella está diciendo, yo lo dedicaré, cuando tú me des ese hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. A mí me llamó mucho la atención esto, porque ella está pidiendo algo a Dios que ella se lo va a entregar luego. ¡Wow! ¡Qué oración! ¡Qué entrega! Pero qué mujer tan decidida a cumplir su palabra, lo que ella misma había prometido. La historia que estamos diciendo efectivamente nos está diciendo que ella quedó en embarazo, su esposo le conoció, ella ya había curado su corazón de tristeza, ya no estaba llorando, ya comía, porque su esposo vivía muy preocupado porque ella no comía, y quedó en embarazo. Pero ella dijo, Señor, voy a dedicarlo. Llegó un momento que iban a ir a presentarse al sacerdote, a adorar al Señor. Ella dijo, yo no voy a ir, voy a presentar el niño cuando ya él haya sido destetado, dice el contexto de la palabra. Y efectivamente fue destetado el niño. El niño, imagínate un bebé. ¿Cuándo dejas de amamantar un bebé si tú eres madre? ¿Cuándo lo dejaste de hacer? Meses tal vez, bueno, algunos hablan de años, pero si pensamos en lo normal, realmente hay niños que al año ya no están recibiendo el alimento de su madre. Tal vez como un promedio de un año, tal vez año y medio. A lo mejor Samuel lo coge su mamá Ana y lo lleva al templo y allí lo deja. A mí me impactó eso. Dice, yo no sé qué era lo que sucedía en este momento. Posiblemente habían nodrizas, habían otras mujeres que lo cuidaban, yo no sé, pero ella dice que cada año que iba a visitarlo, cada año, wow, le llevaba una ropa especial, le llevaba como una túnica, así que en la medida que él iba creciendo, él iba a tener una túnica nueva. Y uno dice, qué tremendo. Ella le prometió algo a Dios que ella cumplió, y se lo prometió en un momento difícil de su vida. La Biblia dice, recordamos en Eclesiastés 5:4, dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace en el sacrificio de los necios. Sabes que muchas personas cuando están en la cárcel a veces le prometen algo a Dios, cuando están a punto de morir le prometen algo a Dios, cuando están amenazados de muerte le prometen algo a Dios, cuando están listos para ir en una operación de alto riesgo le prometen cosas a Dios, cuando están sin trabajo le prometen cosas a Dios. Pero cuando tu oración, que Dios conoce, Dios no puede ser burlado, sabe que Dios percibe tu corazón y el latido de tu corazón allí, si en ti hay verdad y sinceridad y tú vas a cumplirle, Dios va a bendecirte y Dios va a responder. Cuando le prometas algo a Dios, cúmplelo, porque eso va a hacer que tu oración sea poderosa.
Y estoy seguro que Dios no ha dado respuesta a muchas oraciones porque Él sabía que esa oración, que esa promesa que esa persona hacía en medio de esa oración no era sincera. Estaba condicionada por un momento donde esa persona se sentía amenazada en su integridad personal, pero no estaba dispuesta a obedecer ni realmente a cumplir lo que le había dicho al Señor. Entonces Dios dijo, no voy a responder, y sencillamente Dios no va a responder. Pero Ana entregó su hijo y lo prometió en un momento muy difícil de su vida. Qué mujer, qué desafío. Ese cuarto principio que nos enseña Ana es a cumplir lo que prometemos y a saber que en últimas lo que Dios nos da le pertenece a Él. Ella lo entregó al Señor, lo llevó al templo y Él empezó a crecer como un niño, como un joven, hasta que llegó a ser realmente un sacerdote en las manos del Señor. Samuel, el gran Samuel, en las manos de Dios, aquel que fue escuchado. Yo quiero animarte en esta hora, amado. Tú que me estás escuchando, me estás viendo en este momento. Tu oración va a ser poderosa en la medida que tú entonces te muevas delante de Dios y puedas reconocerle a Él como Señor. En la medida que tú le busques en oración y como dice allí la palabra, entonces tú puedas ser humilde y le busques con todo tu corazón. Pero también cuando tú tengas una oración específica donde Dios pueda moverse y actuar. Pero aún más, cuando tu oración, si encierra una promesa en lo más profundo de tu corazón, Dios pueda mirar y Él pueda darse cuenta, esta persona va a cumplir. Levántate ahora, busca tener una oración poderosa y recuerda que esa oración poderosa no está en la boca tanto de un profeta o de un apóstol o de un evangelista. Esa oración poderosa está en tus labios y en tu corazón. Si cumples estos principios, no importa, aún si tu petición tiene que ver con tener un hijo, a lo mejor eres estéril, Dios sigue haciendo milagros. Dios tiene todo poder. Dios no está muerto. Dios está hoy intercediendo por ti, por mí, a la diestra del Padre. Así que vamos a hacer una oración y vamos a decirle al Señor, Señor, gracias por lo que estás haciendo. Que estos 4 principios que vemos en la vida de Ana podamos aplicarlo en nuestra vida y podamos hacer de ellos una parte integral de nuestra oración diaria. Cierra tus ojos allí donde estás y vamos a clamar al Señor y vas a decirle, Padre, gracias. Repite conmigo, gracias, porque hoy puedo entender que para tener una oración poderosa, una oración que produce milagros, necesito reconocerte como mi Señor, necesito ser humilde, necesito avanzar, Señor, en la dirección correcta, expresando con claridad lo que quiero, pero sobre todo necesito, Señor, saber que tú vas a responder conforme a mi sinceridad y yo debo cumplir lo que te prometa. Habla con el Señor y dile, Señor, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Y clamo para que me ayudes a tener una oración, una vida de oración poderosa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y hasta pronto.